viendo son de colección particular, unas en Puno y otras en Argentina, que nos habla precisamente de este recurso reiterativo de la presencia de la Virgen o representación dentro de representaciones de pequeños altares en benditeras. Estas piezas se usaban, ¿no? Según el ceremonial del ritual eucarístico, se usaban también para los momentos previos a la misa, ¿no? El sacerdote, antes de salir al altar a oficiar, ¿no? Se tenía que santiguar. Lo último que hacía antes de salir de la sacristía era santiguarse con agua bendita, ¿no? Pero este recurso, ¿no? De la Virgen relacionada con el agua bendita no es raro, ¿no? Tenemos representaciones de pinturas en las que aluden, ¿no? a la Virgen como fuente de vida, ¿no? Que también alude a algunas de las frases de la letanía lauretana. En ese sentido, podemos entender que el sacerdote, antes de salir, digamos, a oficiar la misa, ¿no? Se vinculaba con estas imágenes, en este caso con la imagen de María como fuente de vida, ¿no? Y que en escritos de Francisco Javier, ¿no? También alude que María es la fuente de vida de donde nace precisamente el Salvador, ¿no? Que María es quien entrega a Cristo, ¿no? Como fruto de esta fuente para la redención de nuestros pecados. Parte también de este grupo de piezas que se exponen en este pequeño museo, ¿no? Son todas estas piezas de platería y misales con inserciones también de enchapes de plata que nos hablan de las joyas con las cuales se engalanaba la misa, ¿no? Vemos aquí un detalle precisamente de los misales, ¿no? Nuevamente con el escudo de San Pedro, con forro de terciopelo, ¿no? Y es interesante también esta otra pieza. Esta pieza es un Cristo crucificado de marfil que mide, bueno, aquí lo podrán ver mejor que en vivo, porque mide apenas 7,5 centímetros, ¿no? De altura, de pie, de la parte del pie a la punta del brazo. Vemos como característica principal de este Cristo que es un Cristo vivo. Si se dan cuenta, no tiene la lanzada que marca la muerte de Cristo, y es tallado en marfil, ¿no? Posiblemente de factura española, ¿no? Quizás de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, y que tiene como característica una oquedad en la parte superior de la cabeza que vemos aquí, y que en definitiva pone en muestra, ¿no? El uso que tuvo este Cristo. Si se dan cuenta, si nos percatamos más de cerca de esta pieza, en la parte posterior de la nuca tiene un tarugo, ¿no? Una pequeña oquedad que fue cubierta con otro resto de marfil, y el propósito de estos dos orificios, ¿no? Es precisamente tener la talla o tener la presencia de la talla de la lengua en esta figura. Cuando nosotros nos encontramos, bueno, nosotros, ustedes, ¿no? Nos encontramos ante una miniatura, ante un objeto pequeño, la primera reacción que tenemos es acercarnos para ver la calidad del detalle. Entre más pequeño sea, más nos acercamos para ver, apreciar estos detalles. Esta cabeza de Cristo, que apenas tendrá de tamaño lo que tiene el dedo gordo de cualquier mano, ¿no? Tiene la capacidad, ¿no? El artífice tuvo la capacidad de dedicarle especial énfasis a la lengua, ¿no? Y eso también se va relacionado con su uso, ¿no? Estos tipos de piezas se encuentran en la sacristía porque son usadas como una herramienta de meditación personal, ¿no? Dado que es tan pequeño, tiene que ser personal para el sacerdote y meditar sobre las últimas 7 palabras de Cristo. Por ello, podemos entender que la lengua sea tan importante en piezas como estas, y que la oquedad de arriba de la cabeza sirva para iluminar esta lengua. Mismo efecto que tendrá, ¿no?
piezas como esta, que también se encuentra en Andahuaylillas, ¿no? Que si nos acercamos más, en la parte del paladar tiene la inserción de un espejo, ¿no? Haciendo alusión a el brillo de estas palabras, de estas últimas 7 palabras que dijo Cristo antes de morir y que en definitivamente son las palabras en las que debe de meditar el sacerdote antes de sacrificar a Cristo en la misa, ¿no? Bien, nuevamente, aludiendo a San Pedro, ¿no? Dentro de esa pequeña exposición tenemos parte del ajuar de San Pedro, en este caso las llaves de plata, la tiara papal, las redes, ¿no? Que aluden a su oficio como pescador previo a ser apóstol, ¿no? Y vemos unos detalles. De igual manera, hicimos un video que les presentamos ahora. Desde tiempos virreinales, la devoción por ciertas imágenes motivó a los fieles a dotarlas de presentes suntuosos, acordes a su dignidad o fama. Para el caso específico de la imagen de San Pedro de Andahuaylillas, las finas redes y el par de llaves confeccionadas en plata, que sujeta con las manos, remiten a sus atributos distintivos y recuerdan su oficio terrenal y espiritual, el de pescador de almas y portero del cielo, labor que le encomendó Cristo en respuesta a su lealtad. Al mismo tiempo, denotan el fervor devocional de su comunidad que lo proveyó de tan suntuosas piezas. A estas dádivas se suma una más, la magnífica tiara papal de plata compuesta por 3 coronas ricamente repujadas con infantes rodeados de motivos vegetales y que delatan una probable hechura en torno al año de 1700. Este atributo, exclusivo de los santos pontífices, encierra varios significados que se vinculan con el gobierno regio, las virtudes o alegorías celestiales que le dan dignidad al apóstol. Estas obras, reflejos claros de la devoción del pueblo de Andahuaylillas y de posibles milagros realizados o promesas ofrecidas a San Pedro, son parte del ajuar con el cual se reviste al santo para su día de fiesta. Con la misma solemnidad, el sacerdote, cada 29 de junio, se vestía con una antigua capa pluvial que tiene bordado el escudo de la tiara y las llaves, elaborado con hilos de seda, oro y plata, probablemente confeccionado por las manos de religiosas de alguno de los conventos del Cusco. Con esta capa, generaciones de sacerdotes procesionaron por las calles junto con la imagen del santo patrono, en una mezcla de colores de seda, brillos de plata y la algarabía de la música que el pueblo de Andahuaylillas le ha dedicado a San Pedro. Bien, ya para ir terminando, en este museíto que les mostró Andrés, que está en el oratorio del templo, frente a la sacristía, también se dedicó para colocar algunos de los hallazgos que tuvimos durante el proceso de restauración. Este es uno de ellos, es un cuenco, posiblemente de finales del siglo XVIII, es de arcilla vidriada, ¿no? Vidriado, y tiene esta soguilla alrededor, y lo interesante es que dentro todavía contiene el pigmento que utilizaron los artistas. En este caso es un oro pimiente, ¿no? Es arsénico, que es este amarillo que simula un poquito el color del oro, ¿no? Y que estaba ubicado en uno de los retablos. Junto a quiero aprovechar también para darles la primicia de que durante esta pandemia, ya lo van a ver en las redes sociales en estos días, se aprovechó para hacer el trabajo de mantenimiento del templo, que es básicamente limpiar el polvo que se acumula en los marcos, retablos, ¿no? En toda la arquitectura interior. Como estaba cerrado al público, fue el momento pues idóneo para realizar estas tareas que se hacen anualmente, y se encontró, o sea, el personal que trabaja en la ruta encontró pues este hallazgo muy interesante, que son 5 portavelas o candelabros de época colonial, modelados en barro, un barro muy macizo donde inclusive se logran ver pelo humano que
que es parte de su mortero, ¿no? Y lo interesante es que se ve también restos del cebo de las velas de antes, ¿no? Es bueno porque nos habla también de la praxis del artista, ¿no? El artista allá en lo alto se alumbraba con la ayuda de estos portavelas junto con un pincel. En el museo también podemos ver un pincel y este pigmento que les mostraba recientemente, ¿no? Esto lo vamos a poder encontrar cuando podamos visitar el templo en este museíto también, los 5 portavelas. Bien, esta es la capilla otra que nos faltaba, ¿no? Ver, que es la capilla de Montserrat. Todas estas del templo han sido adecuadas, como ven, como museítos, donde piezas que ya no tienen culto están restauradas y expuestas junto con una serie de lienzos también que se recuperaron. Rápidamente les muestro esta restauración en particular, que es de una alfombra. Es de una alfombra de finales del siglo XVII y que fue muy bonita la experiencia porque se hizo no solamente con restauradores, sino se involucró a madres de familia, pobladores de Andahuaylillas, ¿no? Se hizo como un casting, ¿no? Que son especialistas en trabajar justo en fibras de alpaca, porque esta alfombra, a pesar de ser de esta época, está hecha con un urdiembre de algodón y una trama de alpaca, de lana de alpaca, ¿no? Entonces estuvieron muy motivadas en recuperar esto porque lo consideran su patrimonio muy cercano, decían, esto lo han hecho nuestros ancestros y qué lindo tener la oportunidad de poder restaurar. Entonces fue una experiencia muy bonita, ¿no? Eran 2 fragmentos de esta alfombra gigante que estaban desperdigados en estos depósitos. O sea, parecía que estaban entre un poco podridas, un poco llenas de humedad. Entonces, entre que se hicieron los trabajos de limpieza y restauración, se pudieron juntar ambos fragmentos y cuando se unieron, se evidenció que existían pérdidas, ¿no? Unas lagunas. Ellas, como ven ahí, se encargaron, bueno, la imagen que ven esta de aquí son los fragmentos, ¿no? Que son irreconocibles, ¿no? Que parecía que uno lo iba a abrir y salió una rata de ahí. Pero bueno, finalmente, cuando se unieron, ya se pudo replicar los diseños de alguna manera y las señoras trabajaron desde conseguir la fibra y teñirla utilizando técnicas tradicionales, ¿no? De usar la cochinilla, la piedra lumbre y esta serie de plantas que ellas conocen para obtener los colores, ya no los colores originales de la alfombra, sino estos colores envejecidos que tenía la alfombra que llegó a nuestros días, ¿no? Y finalmente ese es el resultado. Si uno ve la alfombra por la parte posterior, puede distinguir claramente cuáles son las restituciones, pero de frente luce completamente, pues íntegra como debió haber estado desde finales del siglo XVIII. Es una alfombra que mide 8 metros por 5 metros, es enorme, y posiblemente cubría toda la zona del presbiterio. Y fue una experiencia linda trabajar con los mismos pobladores de Andahuaylillas, ellos recuperando su patrimonio, ¿no? Y bueno, finalmente quería mostrarles aquí a todo el equipo, bueno, faltan algunos, el equipo que trabajó durante estos 5 años en la restauración del templo y que pues sin su trabajo no hubiera sido posible recuperar y seguir investigando sobre todo este arte y toda esta historia que todavía tiene guardado Andahuaylillas, ¿no? Bien, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Damos paso a las preguntas. Bien, Diana. Sí, en efecto, muchas gracias por toda la información súper interesante. Y bueno, todos nuestros asistentes nos están acompañando y de hecho que tienen varias consultas. Bien, vamos a iniciar con la consulta de César Juanico. Siempre se habla de ladrillo pastelero, pero nunca encontraré la razón por la que tiene ese nombre. Quizás nos pueden ilustrar, por favor. Sí, bueno, en realidad es un nombre convencional que se utiliza ahora como una denominación de un elemento arquitectónico, ¿no? En realidad es un ladrillo sólido, podríamos decirlo, sólido de arcilla cocida, ¿no? Vemos que el uso del ladrillo se remonta a muchísimos años atrás, pero el uso de Andahuaylillas tiene sobre todo una influencia mudéjar, ¿no? De utilizarlo tanto en estos arcos
como en la portada retablo, ¿no? Es un poquito de esa tradición mudéjar que llega a nosotros. Es básicamente ladrillo sólido, ¿no? Ahora, pues uno ve en estos sitios de venta de materiales, pues mucha variedad de ladrillo pastelero, ya hasta los zetas le llaman ladrillo pastelero, ¿no? Yo creo que el nombre correcto vendría a ser un ladrillo sólido, ¿no? Ya que no es hueco, sino que es macizo, ¿no? Y va a tener una serie de formas. Eso. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de Jorge Toscano. ¿A qué cultura puede hacer alusión el uso de esas figuras geométricas en el cielo raso? Sí, lo que había mostrado un poquito es esta relación con las representaciones incas, ¿no? Como el uso de estas formas geométricas, tanto en la cerámica como en los textiles incas, que por ejemplo, en la cerámica que mostré, están haciendo alusión a estrellas, a cielos, igual también en el textil. Y de repente es un poquito estos códigos visuales que se comparten, ¿no? De una tradición prehispánica y que se están retomando también en el templo de Andahuaylillas, ¿no? Y que no, de alguna manera no están en pelea estas dos percepciones, ¿no? Porque lo que se quiere representar en todo caso es esta bóveda celeste que cubre la nave. Perfecto. Ruth Delgado nos pregunta, ¿por qué la representación de sirenas de doble cola? Bueno, el significado de las sirenas tiene muchas alusiones, ¿no? Bueno, derivan un poco de la mitología, ¿no? Griega, que hablan sobre el encantamiento que tienen a partir de su canto, ¿no? Por ejemplo, en la Odisea, ¿no? Son partes de una escena en la que intentan atraer a los marineros, ¿no? Para perderlos, ¿no? Por su belleza y su canto. Pero cuando se moralizan estos seres, ¿no? Van a hacer referencia no a eso, sino a la oratoria, ¿no? A la capacidad de la oratoria, a la fortaleza también, y nosotros creemos que puede estar relacionado a este sentido, ¿no? En el momento que se moralizan, digamos, ciertos seres fantásticos de la mitología hacia el cristianismo, pasan de esta parte negativa Profana, a una parte ya que pueda aludir a ciertas virtudes, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Rosal Toledo. ¿Nos podría comentar un poco más acerca de los altares, como el altar principal, Señor de los Temblores y San Pedro? Año, estilo y posibles autores. Gracias. Sí, bueno, Bueno, en los dos retablos, los que están junto al arco triunfal, el del Señor de los Temblores y el de San Pedro, ahora de San Pedro Apóstol, pues tenemos datos, la documentación no es muy amplia, nos basamos básicamente en libros de inventarios, ¿no? Existe uno de principios del siglo XVIII, ¿no? Que hace referencia a que se está terminando de dorar el segundo cuerpo del retablo del Señor de los Temblores, ¿no? Estamos hablando de 1710, por ahí. Y que ya existe el retablo de enfrente, pero que estaba, como vieron en el video, estaba en realidad hecho para la Virgen del Rosario. Esto es interesante porque ahora encontramos a San Pedro Apóstol ahí, ¿no? Y a la Virgen del Rosario en el retablo principal. Entonces, originalmente era el retablo del Santo Cristo, porque lo tienen no como Señor de los Temblores, sino como el Santo Cristo, posiblemente finales del siglo XVII y también de finales del siglo XVII el de la Virgen del Rosario. La escultura de San Pedro Apóstol, que es la que procesiona ahora en la fiesta, es ya de la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? 1730, 1740, ¿no? Entonces es muy probable que al momento en que se restituye, se coloca la Virgen del Rosario en el retablo principal, pues queda libre este retablo y después de alguna manera se potencia la devoción a San Pedro, pero ya no como pontífice, sino como apóstol, ¿no? Y se le coloca en este retablo que era originalmente la Virgen del Rosario.
El retablo principal existen ya en los inventarios de 1740 este retablo, pero no tenemos la fecha de su factura. De acuerdo por el estilo, se podría ser, sí, primera mitad del siglo XVIII, sí, ¿no? Aproximadamente. Sí debió existir un retablo anterior, porque, bueno, cuando visitan el templo, ¿no? Y nosotros podamos estar ahí de repente, detrás del retablo mayor existe todavía pintura mural del antiguo retablo, ¿no? Hay, en uno de los extremos hay un San Cristóbal que mide casi 3 metros de alto, con una cartela que dice San Cristóforo, y del otro lado hay un San Antonio con el Niño Jesús. Y en medio, igual estas huellas de elementos que iban mampuestos, ¿no? Ya no existe el retablo de mampostería, como lo que encontramos detrás del retablo del Señor de los Temblores, pero sí existe la evidencia que existió antes un retablo de mampostería, ¿no? Eso, como en resumen, de lo que les podríamos decir. De estilos, nosotros no nos referimos tanto a las obras como por estilos, porque es como muy generalizador, ¿no? Mejor aproximarnos a épocas, ¿no? Principios del siglo XVIII, principios del siglo XVII, porque meternos a hablar de barroco es para estar 2 días definiendo qué es barroco, porque, pues, ¿qué es barroco? ¿No? Barroco en España, barroco en Francia, barroco en México, barroco aquí, ¿no? Y barroco andino y todos los barrocos que han querido ser de términos, y ya es un tema aparte. Pero mejor nos basamos en temporalidades y en épocas, ¿no? Para ir definiendo momentos. Y tal vez sí influencias, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Carmen Serrano. ¿Cuál es el significado de los personajes que están al frente del altar? Los que están con las manos cruzadas y llevan un fuste. Ah, ok, ya sé cuáles son. En realidad son unos serafines, son unas esculturas de unos serafines que tenían 4 alas. Una de ellas las tienen como cubriéndose como una especie de dosel, ¿no? Que cubren a la altura de la cintura, y otras eran posiblemente accesorias de plata o de otro material que tienen 2 orificios ahí, ¿no? Tenían 4, y que pues el ecónomo y tal los viste con estas túnicas, ¿no? Pero en realidad son serafines. Bien, es muy curioso porque me recuerda la anécdota de cómo encontramos estas imágenes que justo hace referencia la persona que nos pregunta, porque cuando llegamos al templo, pues hay un depósito lleno de esculturas y encontramos a estos personajes, justo estos serafines, que el ecónomo en algún momento o alguien en algún momento del siglo XX lo que hizo fue fracturarles las rodillas, ¿no? Y para que estén arrodillados y ponerles las manos así, ¿no? Cruzadas. Entonces, como los pies no se podían acomodar a la peana, también le quebraron los pies y estaban los pies a los lados, las rodillas fracturadas y los ángeles en esta posición, ¿no? Y al momento de la restauración, pues los volvimos a poner de pie y se restituyeron los piecitos que habían sido fracturados, ¿no? Pero creo que sí se refiere a los serafines que están ahí junto al retablo. Perfecto. Muchas gracias. Ahora pasamos a la pregunta de Alex Rosero. ¿Dónde se encuentra la exhibición de la platería en el templo? Cuando visité en octubre del 2019 no estaba. Sí, en realidad yo creo que eso hay que coordinarlo con Franco, ¿no? Con la administración, porque no siempre es accesible la visita por un tema de seguridad, ¿no? Está pues en el lugar del oratorio, ¿no? En un lugar resguardado, con todas las medidas de seguridad, ¿no? Y por lo general está cerrado, pero yo creo que sí se pueden programar visitas previo registro, ¿no? Eso se puede coordinar entrando a la página de la Ruta del Barroco y escribiéndoles un mensajito. Yo creo que pueden coordinar directamente con ellos. Perfecto. La siguiente pregunta es de Margot Borges. ¿Cuál es la técnica que se utilizó? ¿Son frescos o pinturas al temple? ¿Hay diferencia?
Genial. Igual, Margot, te invito a que estés mañana en la presentación, porque justo como esta pregunta es muy frecuente, siempre que hablamos del tema, preparé ahí unas diapositivas así como muy didácticas, justamente para explicar, ¿no? Entre fresco, temple, o fresco o pintura al seco, que también le llaman, ¿no? La diferencia es la técnica, ¿no? Todas son pinturas murales, pero la diferencia entre el fresco y el temple o la pintura al seco viene a ser un tema de procedimiento técnico, ¿no? Y que mañana igual, porque pues para que esté claro, se los explico, le dedico un buen tiempo a la explicación y ahí con ayuda de las diapositivas. Igual te invito para que mañana estés a las 11 en la presentación que haremos de Huaro y Canincunca. Perfecto. La siguiente pregunta es de Sheila Scarlett. ¿Podrían hablar de la acústica en el templo, por favor, en relación a la arquitectura de esta? ¿Pero qué aspecto? Bueno, sí, bueno, definitivamente creo que todos estos espacios funcionan de una manera que digamos, el coro, ¿no? Tiene cierta repercusión en todo el espacio de la nave y el presbiterio, dado que se encuentra en la parte más alta, entonces quizás eso es lo que genera, bueno, no quizás, es lo que genera que la acústica, ¿no? Pueda llegar a todo el espacio, ¿no? También el espacio donde se oficia la misa, hay que pensar que la misa se oficiaban antes dándole la espalda al público y viendo hacia el retablo, ¿no? Hacia el altar principal. Entonces, eso mismo hacía que la voz y las oraciones del sacerdote, ¿no? Se dirigían hacia el retablo y se rebotaran, ¿no? Hacia la nave. En sí, bueno, todos los templos van a tener una acústica similar, ¿no? Los espacios, hay que pensar que también estos espacios por lo general no tenían bancas, sino hasta el siglo XVIII, XIX se empezaron a introducir las bancas. Los espacios no tenían estos muebles, ¿no? Y también permitían que entrara más personas y con ello también, se distribuyera mejor la acústica, ¿no? Creo que con eso podríamos... Sí, claro, a diferencia de, por ejemplo, la acústica que podemos encontrar en la Compañía de Jesús, es diferente en Andahuaylillas, ¿no? Porque está recubierta de elementos absorbentes, no como la piedra que de alguna manera es reflejante, ¿no? Aquí tenemos barro, madera, ¿no? Son como superficies más absorbentes y dan otras condiciones, ¿no? También que las proporciones... digamos, de dimensión, de magnitud, la compañía es enorme, ¿no? Entonces, el uso de la piedra, ¿no? Aquí ayuda más bien a maximizar eso de la acústica. Bien. ¿Hay otra pregunta, Ingrid? Sí, justo ahora les voy a mencionar. María Mamani nos pregunta, ¿afectaron a las pinturas los murciélagos? Ah, sí, qué buena pregunta. Sí, bueno, un poquito que les mostré rápidamente este agujero que existía por la pérdida de este pinjante justo en el artesonado del presbiterio, ¿no? Y que ahí se acumuló gran cantidad de excrescencia de murciélagos, tal vez por siglos, y que fueron 2 toneladas la que se retiró finalmente, y estaba chorreando como si fueran brea, por los bordes, ¿no? Del artesonado sobre los muros del presbiterio y sobre la pintura mural. El problema es que el grado de acidez de las excrescencias del murciélago pues es tan intenso que no hay opción de limpieza, ¿no? Entonces, si uno quiere retirar esa chorrera, digamos, lo que pasa es que te llevas la pintura. Por ejemplo, detrás del retablo mural, del retablo principal, estos murales que les comento de San Cristóbal y de San Juan no los hemos limpiado porque están llenos de puntitos de excrescencias de murciélago y preferimos que quede así para que se tenga una lectura de la pintura a que se limpie y te quede una serie de puntitos blancos, ¿no? Y sí es un tema preocupante y que murciélagos existen hasta ahora y sí es un tema que hay que cuidar en el mantenimiento de estos templos, ¿no? Y pues, eso.
Perfecto. Y bueno, nos vamos con esta pregunta, Cristian Pesantes. ¿Podría volver a explicar la composición del mortero empleado para el techo? Así como también mencionar lo que dijo respecto al retablo pintado que se halló en la parte central. Ok. Pues sí, este mortero, como les dije, durante los trabajos de restauración, nos sorprendió que se mantenga frente a la gravedad todo este mortero del artesonado 3 siglos ahí arriba, ¿no? Y sin mayores daños. Y entonces inspeccionamos en cuál era el nivel de cohesión, cuál era su composición. Y lo que se encontró, pues ahorita no tengo las proporciones, pero sí es tierra seleccionada, un poco de inclusive ladrillo, ¿no? De esta tierra como ladrillo, el jahuacoyay, ¿no? El cactus paja, pelo humano, pelo de camélido y pelo de cuy. Pero en realidad lo fundamental aquí es la presencia del cactus, del jahuacoyay, que como les dije, o sea, lo que va a hacer es retardar el secado y cuanto más seco, más lento seque, mayor cohesión va a tener este mortero, ¿no? Y bueno, y sobre la otra pregunta, yo creo que se refiere al retablo del Señor de los Temblores y el retablo que se encontró posteriormente, ¿no? Sí, es un retablo de principios del siglo XVII, de mampostería, o sea, que son yeso, bloques de yeso que han sido tallados, y después de la talla, en algunos casos se ha colocado bol de Armenia, esta arcilla roja, lámina de oro, y se ha realizado estofados, decoraciones encima, o en otros casos se ha utilizado una base de cal y se ha policromado, ¿no? Hay una serie de medallones, ¿no? Cuando visiten a Nahuelillas van a poder apreciarlo de cerca, ¿no? Una serie de medallones con los 4 evangelistas y hay unos querubines y una hornacina central también toda decorada en azul y con estrellas, ¿no? Pero en realidad lo único que queda es lo que se ve en la hornacina justo donde está el Señor de los Temblores, y era un retablo de yesería y mampostería que por el borde existía pintura mural también, ¿no? Entonces era esta composición entre pintura mural y retablo de mampostería, propios de finales del siglo XVI, principios del XVII, como los que podemos encontrar en Oropesa aún, también en Rachi. Sí. ¿Dónde está Rachi? Se me fue el nombre. Bueno, camino a Puno en estos templos, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta, si hubiera? Sí, bueno, esta ya es la última y para ser absuelta voy a invitar también a que pueda resolverla a Franco Freves. Él es gerente comercial de la Ruta del Barroco Andino. Bien, entonces esta sería la consulta para él. Empezamos. ¿Desde cuándo será posible la visita, ¿no?, a este templo? Y en vista que hay algunos guías que están ofertando tours virtuales, ¿saben si ustedes pueden autorizar estos circuitos en el interior para que ellos puedan optar por esta opción también? Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias por las preguntas también. Antes que nada, quiero agradecer todo el apoyo que PROM Perú nos ha brindado para la organización de este evento. Gracias a Edson Núñez, a Milagritos Vidal, Patricia, Mirko, y por supuesto a Evelyn Grados, ¿no?, a su directora de promoción de turismo, por esta oportunidad de poder mostrar la Ruta del Barroco Andino a todo el Perú. Y por los mensajes que pudimos ver, también pasamos nuestras fronteras, ¿no? También aprovecho para agradecer a Diana y Andrés, quienes el día de hoy nos dieron una brillante ponencia. Realmente vuestro nivel es muy, muy alto y estamos muy contentos de tenerlos en nuestro equipo, ¿no? Respecto a las preguntas, tanto de la de Silvia como la segunda pregunta, en realidad a nosotros nos gustaría poder abrir lo más pronto posible, no solo para mostrar los templos a los visitantes de otros países o de todo el Perú, sino también para mostrar a los cusqueños, ¿no? Pero actualmente nosotros dependemos del gobierno y de la conferencia episcopal. Ambos deben autorizar la reapertura de los templos. Cuando ellos nos digan que reactivemos, nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer.
También vimos algunos mensajes acerca de que las personas puedan contar con esta ponencia y justamente estamos concertando para poder compartirla en las redes sociales de PROM Perú y de la Ruta del Barroco Andino. Eso sería, Ingrid. Gracias. Muchísimas gracias, Franco. Bien, como ya lo había mencionado, esta presentación va a ser compartida en las redes sociales de la Ruta del Barroco y también de PROM Perú. Y bueno, para finalizar, cedo el uso de la palabra a Diana y André para las palabras finales. Sí, bueno, nada, quisiera agradecer a todos nuevamente por la invitación, igual las preguntas muy buenas, y no dejar de invitarles mañana. Vamos a estar nosotros también presentando Huaro y Canincunca y absolver tal vez muchas de las preguntas que quedaron en el aire y que por el tiempo ya no podemos contestar, ¿no? Gracias, Ingrid, gracias a PROM Perú, gracias, Franco, gracias a la Ruta del Barroco, y nos vemos mañana. Perfecto. Bueno, sí, antes de terminar, comentarles que mañana a las 11 de la mañana tendremos la segunda presentación de la Ruta del Barroco Andino sobre Huaro y Canincunca. Para poder también participar de esta, deben ingresar con el mismo link que ingresaron el día de hoy. Bien. Con ello, a nombre de PROM Perú, le damos las gracias por haber participado del webinar La Ruta del Barroco Andino, donde el cielo y la tierra se hicieron arte. Muchas gracias.